Daros la bienvenida a Astrocultura una semana más, esta semana con un tema de gran importancia en la astrología, pero un tema también que ha tendido a ser olvidado en la práctica actual de la llamada astrología moderna, y es el tema de las dignidades planetarias. Un tema que aborda principalmente el motivo por el cual cada planeta se encuentra en mayor comodidad en determinado signo o en mayor incomodidad. Y esto es importante que lo entendamos desde una perspectiva amplia que nos lleva a comprender algo que repito a menudo, que no existe una tradición astrológica unificada, ni muchísimo menos. Lo que hay son periodos de tiempo marcados por distintas miradas que, lejos de componer un bloque monolítico, nos hablan de la sociedad de cada tiempo. Podemos muy a grandes rasgos dividir este proceso en varios tramos de tiempo. Una astrología helenística, anterior a ella, la babilónica, una astrología medieval que podríamos subdividir en la Alta Edad Media y la Baja Edad Media, una astrología renacentista y un último bloque a lo que se ha llamado astrología moderna, que se iría consolidando a lo largo del siglo XIX a partir de figuras como Alan Leo. Esta última astrología a menudo la comparo con las vanguardias artísticas en el sentido de que hay una ruptura significativa con respecto a las anteriores por el hecho de la incorporación de esos tres planetas. Recordad que en astrología vamos a hablar siempre de planetas, independientemente de que astronómicamente lo sean o no, con la incorporación de Urano, Neptuno y Plutón, y con una mirada distinta a la de los anteriores periodos. Pero no hay que olvidar que a su vez cada uno de los periodos anteriores no tiene nada que ver uno con otro, y la práctica es fruto de ese contexto social y de esa cosmovisión de cada momento. No todos los planetas se encuentran en comodidad, dependiendo del signo que ocupan, lo que llamamos dignidades esenciales, unas dignidades planetarias establecidas por una lógica basada en la percepción terrestre. Uno de los puntos clave es comprender que si situamos arriba de todo a los signos en los que hay más horas de luz en el hemisferio norte, que serían Cáncer y Leo, a ellos les atribuimos los luminares como regentes, el Sol para Leo, la Luna para Cáncer. Si vamos después a los signos colindantes, es decir, a Virgo, que está al lado de Leo, y a Géminis, que está al lado de Cáncer, a ellos se les atribuyó la regencia de Mercurio. Si continuamos en esa misma lógica, los signos que se encuentran al lado de Géminis y al lado de Virgo, tenemos tanto a Tauro como a Libra. Por ellos se les atribuye a Venus como regente. Si continuamos y al lado de Libra tenemos a Escorpio y al lado de Tauro tenemos a Aries, a estos dos se les va a atribuir a Marte como regente. Continuamos en esa misma lógica y nos encontramos con Sagitario al lado de Escorpio y con Piscis al lado de Aries. A ellos se les atribuye Júpiter como regente de los signos. Por último, cuando nos encontramos con Acuario por un lado y con Capricornio por el otro lado, Acuario se encuentra al lado de Piscis y Capricornio se encuentra al lado de Sagitario, a ellos se les atribuye Saturno, a ambos, como regente. Y corresponde al momento en el que el hemisferio norte hay menos horas de luz solar. Por ello, hay que entender que este sistema se fundamenta en la idea
de que cuando hay más horas de luz, tenemos a los luminares. Arriba de todo, imaginaros en un círculo. Y abajo de todo, cuando hay menos horas de luz, tenemos a Saturno. Por ello también a Saturno se le han atribuido rasgos como frío y seco, enemigo de la vida en ese sentido. Es importante que comprendamos que en esta lógica del septenario, en la que se trabajan con los 7 planetas claramente visibles a ojo desnudo, digo claramente porque Urano puede ser visible a ojo desnudo en circunstancias muy concretas, de hecho así lo fue, y fue confundido con estrella, es un sistema ya cerrado en sí mismo que funciona en bloque a lo largo de muchísimos siglos. Y es un sistema que se ve alterado posteriormente con esa incorporación de Urano, Neptuno y Plutón cuando se les atribuye regencias distintas. Y desde algunas perspectivas se pasa a considerar que el regente de Acuario es también Urano, que el regente de Escorpio es también Plutón o que el regente de Piscis es también Neptuno. Mi perspectiva particular en torno a esto, yo doy muchísima importancia al septenario. Creo que este sistema ya es un todo en sí mismo. Creo que cada uno de los denominados planetas de la tradición rige a los signos que en este sistema rigen. No descarto la influencia de los transaturninos. Es verdad que alguno de ellos lo considero más importante. Urano para mí tiene mucha importancia por el hecho de que es semivisible en determinadas circunstancias a ojo desnudo, y al final lo que estamos viendo es en astrología lo que ocurre en la Tierra. Y aunque no descarto a Neptuno y a Plutón, sí que hay una gradación interpretativa en la que todo lo que hay de Saturno a los planetas más próximos tiene una influencia claramente mayor. Pues bien, ¿a qué nos referimos cuando decimos que un planeta tiene dignidad en un signo, o esas dignidades esenciales? Nos estamos refiriendo a que el planeta se encuentra cómodo para manifestarse en su naturaleza en el signo que ocupa. Por ejemplo, la Luna en Cáncer está en su hogar. De la misma manera, el Sol en Leo está en su hogar, Mercurio encuentra su hogar en Virgo y en Géminis, Júpiter en Piscis y en Sagitario, Saturno en Acuario y en Capricornio, y Venus en Libra y en Tauro. Dentro de ese esquema encontramos posiciones claramente incómodas para un planeta que es la del signo opuesto. Por ello decimos que Júpiter se encuentra en una posición de incomodidad llamada exilio cuando habita signos de Mercurio, es decir, cuando habita Virgo y Géminis. A su vez, Mercurio no se encuentra cómodo cuando habita Sagitario y Piscis. Los luminares, el Sol y la Luna, no se encuentran cómodos en signos de Saturno, es decir, en Acuario y en Capricornio. Por ello, encuentran ahí su exilio. Y Venus no se encuentra cómoda o cómodo en signos de Marte, como Marte no se encuentra cómodo en signos de Venus. Ahí decimos que se encuentra exiliado un Marte en Libra por ser signo opuesto a Aries, o un Marte en Tauro por ser signo opuesto a Escorpio. Algo muy sencillo de entender si comprendemos los planetas como pares de opuestos. Si los luminares Sol-Luna son opuestos a Saturno, pues encuentran ese diálogo en oposición con los signos regidos por Saturno. Si Mercurio y Júpiter son opuestos entre sí, pues ocurre lo mismo. Si Venus y Marte son opuestos entre sí, una vez más, ocurre lo mismo. Y en este sentido vamos a establecer toda la lógica de las dignidades. Más allá del domicilio y el exilio, tenemos la llamada exaltación y tenemos la llamada caída. La exaltación es una posición que
exacerba las características del planeta. La caída, por contra, dificulta también que el planeta manifieste sus características naturales. Con ello, cada planeta tendrá entonces un signo en el que se exalta y caerá, estará en caída en el signo opuesto al de su exaltación. Y esto va a quedar argumentado desde la tradición más antigua conocida con tres perspectivas. Una lógica que llamamos sinódica o calendárica, en la que el Sol y la Luna se exaltan en momentos de inicio de ciclo. Por ello, el Sol se exalta en Aries porque es el equinoccio de primavera en el hemisferio norte y es ese inicio de ciclo, y la Luna se exalta en Tauro porque prosigue a lo que sería ese inicio de ciclo, arrancando con Aries y continuando con Tauro. Por ello, ahí la Luna encuentra su exaltación. Luego encontramos una lógica geométrica heliacal que afecta a Marte, a Júpiter y a Saturno, que son planetas que se encuentran exaltados en los signos donde alcanzan mayor altura nocturna y máxima visibilidad. Por ello, Marte se exalta en Capricornio, Júpiter se exalta en Cáncer y Saturno se exalta en Libra. Y hay una tercera categoría, que es la lógica fenomenológica, vamos a llamar, visual, que es la que atañe a Venus y Mercurio, que encuentran su exaltación donde parecen ser desde la Tierra más brillantes al amanecer o al atardecer. Esto es uno de los puntos de mayor debate, especialmente qué ocurre con Mercurio. Porque si os dais cuenta, todos los planetas tienen un signo de domicilio, un signo de exilio, otro de exaltación, otro de caída. Sin embargo, Mercurio, desde los textos tradicionales, encuentra su exaltación en Virgo, que es ya un signo de domicilio, y encuentra su exaltación concretamente en el grado 15. Cuando digo que esto ha sido debatido, continúa siendo debatido, porque a pesar de la tradición, y que evidentemente en la tradición es así, Mercurio se exalta en Virgo, hay en ello discrepancias porque no se puede atribuir a Mercurio la misma categorización que al resto. ¿Por qué? Porque su distancia con respecto al Sol no supera nunca los 28 grados. Entonces siempre vamos a encontrar a Mercurio en los signos de al lado del Sol, tanto de un lado como de otro, o en el signo del propio Sol. Venus, a pesar de tener también mucha proximidad con el Sol, tiene algo más de distancia y hay algo más de margen para que pueda ser valorado como el resto de planetas. Lo que ocurre con Mercurio es que tradicionalmente, como digo, se considera exaltado en el grado 15 de Virgo, pero esto, más que obedecer a una lógica astronómica, pues en lo astronómico, si nos vamos al momento de mayor visibilidad de Mercurio, estaremos cuando el Sol transita tanto Virgo como Libra, y va a tener periodos del año que también van a conferirle una gran visibilidad, porque a ese nivel, a fin de cuentas, es un planeta que va muy a merced del movimiento del Sol. El debate con respecto a si Mercurio se exalta realmente en el grado 15 de Virgo no es un debate basado exclusivamente en una perspectiva simbólica, de la que hablaremos. Es un debate también que tiene un sentido a nivel físico. Muy posteriormente, figuras como Sefarial y Dane Radiar
comentaron la idea de si Mercurio se podía exaltar en Acuario. De hecho, el argumento que dio Dane Radiar fue aquel de si el primer signo del zodíaco está regido por Marte, el segundo signo del zodíaco está regido por Venus y el tercer signo del zodíaco está regido por Mercurio, bajo la argumentación de Dane Radiar, la idea es que los tres últimos signos del zodíaco entonces encuentren ahí la exaltación de estos planetas. Bajo esta argumentación, entonces, Marte se exalta en Capricornio y Venus se exalta en Piscis, pero Mercurio no se exalta en Virgo, se exalta en Acuario. Esto es una argumentación muy posterior de carácter simbólico, pero es una argumentación que, si nos vamos a la realidad astronómica, más allá de lo simbólico, también tiene un sentido. Tiene un sentido porque así como el resto de planetas preserva suficiente distancia con respecto al Sol para entrar en ese marco y en esa lógica, Mercurio no. Y el caso de Mercurio, se mire desde donde se mire, es un caso particular a nivel astronómico. Es importante que entendamos también la idea de la naturaleza planetaria de por sí. Cada planeta tiene unas características que le son intrínsecas. De hecho, por ejemplo, el Sol quema aquello que tiene muy cerca. Mercurio, por contra, no tiene unas características muy definidas. De hecho, tiende a adoptar las características de aquello con lo que entra en contacto. Aquí, por tanto, hay una lógica entre un planeta y otro que es radicalmente opuesta en ese sentido. Otro de los puntos que hay que tener en cuenta es que esa exaltación en el grado 15 se hereda de la tradición, pero la mayor visibilidad de Mercurio no ocurre en el grado 15 de Virgo. ¿De acuerdo? Como digo, se ubicarían, desde el hemisferio norte siempre hablando, se ubicaría en ese tramo entre Virgo y Libra, pero a su vez va a tener momentos de visibilidad a lo largo del año, dependiendo siempre de esa relación que establece con el Sol. Si bien solamente hay constancia de una argumentación que sostenga que Mercurio se exalta en Acuario en lo que llamamos época moderna, no con anterioridad, ya resulta evidente desde cualquiera de las tradiciones anteriores que Mercurio tiene un comportamiento particular con respecto al resto, precisamente por esa poca distancia que guarda hacia el Sol. Y es aquí donde debemos volver a esas tres lógicas que os planteaba. Si bien Marte, Júpiter y Saturno se exaltan por lógica heliacal en aquellos signos en los que tienen una mayor visibilidad, hay otras lógicas dentro de este esquema, como por ejemplo la de la Luna. La Luna no se exalta en Tauro, porque cuando está en Tauro tenga mayor visibilidad. Se exalta en Tauro de manera también simbólica por ese inicio de ciclo que viene después del Sol exaltado en Aries. Al ser Tauro el segundo signo, si le damos la exaltación del Sol a Aries, le damos entonces al siguiente la exaltación de la Luna. Quiero que se entienda que, a pesar de que hay un marco constituido desde lo tradicional y que cuando practicamos astrología de cada periodo tenemos que tener en cuenta el contexto, y evidentemente si yo estoy practicando la mirada renacentista, la mirada medieval, la mirada helenística, no voy a plantearme si Mercurio, para ellos, podía tener exaltación en Acuario. Sí que es cierto que desde una mirada contemporánea, eso no, la idea de que Mercurio se exalte en Acuario no obedece solamente a una lógica simbólica que no conozca la realidad astronómica, no. Obedece precisamente a que el comportamiento de Mercurio no es comparable al de ninguno de los otros planetas. La idea de que Mercurio se exalte en Acuario se puede argumentar desde lo simbólico por muchos puntos. Se puede argumentar, primero, partiendo de la idea, como os decía, que el Sol tiende a hacer arder aquello con lo que entra en contacto.
Contrariamente a ello, Mercurio se adapta a todo, con lo que entra en contacto. Esto ya les da una lógica prácticamente antagónica. Por otro lado, uno de los puntos tradicionalmente más contemplados es el de la combustión. Cuando Mercurio se encuentra muy cerca del Sol, o el Sol muy cerca de Mercurio, entran en combustión, y esto se ha leído tradicionalmente siempre como que puede dificultar el juicio, el criterio, dar problemas mentales, dar problemas para ser objetivos, a excepción de una conjunción perfecta, exacta, en el mismo grado, con 17 minutos o menos de diferencia, que están ahí fundidos, que eso sería un potenciador, pero este es otro tema. Pero en general, siempre que ha habido una proximidad entre el Sol y Mercurio, se ha leído como una combinación desfavorable. Por ello, es importante plantearse qué ocurre con Mercurio en Acuario. Es verdad que Mercurio en Acuario no es visible desde la Tierra en el hemisferio norte, o no tiene ahí una visibilidad especial si lo valoramos en criterios de visibilidad, pero tampoco la Luna en Tauro tiene una visibilidad particular. Entonces, si nos vamos a una lógica simbólica y entendemos que el Sol como arquetipo irradia, que el Sol como arquetipo expresa, como digo, hace arder aquello que toca, y que Mercurio, por contra, se adapta. Si entendemos también que el Sol tiene una lógica de expresión personal, Mercurio, en cambio, se asocia a la razón, se asocia al intelecto, se asocia a la forma de expresión. Es un planeta que, bien situado, obra mucho más en lo objetivo que en lo subjetivo. En este sentido, si consideráramos la exaltación de Mercurio en Acuario, estaríamos comprendiendo también que Mercurio se estaría exaltando en un signo en el que el Sol está exiliado. Si encontramos el exilio del Sol en Acuario, quiere decir que el Sol ahí no tiene comodidad. Por tanto, no es difícil en absoluto a nivel simbólico pensar que Mercurio pudiera, obviamente, exaltarse en Acuario. Esto, que es una visión de carácter contemporáneo, no tiene solamente una lógica simbólica, como se ha argumentado, tiene una lógica también astronómica. Lo que ocurre es que se ha heredado de la tradición esa exaltación en el grado 15 de Virgo, también por motivos que se encuentran al margen de lo propiamente astronómico, porque realmente, como digo, la visibilidad de Mercurio es más, en todo caso, desde el hemisferio norte, entre Virgo y Libra, no en ese grado 15 exacto. Si las frecuentes combustiones de Mercurio, por su proximidad al Sol, debilitan a Mercurio, a excepción de cuando se encuentran fundidos, unificados en ese aspecto Cassini que llamamos, que es a 17 minutos de arco o menos, tiene lógica, como digo, pensar que Mercurio, mientras más alejado del Sol, más puede manifestarse sin la influencia solar. Lo que aquí ocurre es que, obviamente, Mercurio nunca puede estar en oposición al Sol, porque está muy cerca de él, y eso no va a ocurrir nunca. Pero claro que tiene mucho sentido que si Mercurio se encuentra en el signo opuesto al signo que es domicilio del Sol, es decir, se encuentra en Acuario, pueda cobrar ahí mucha fuerza, tenga su exaltación, y que a su vez tenga su caída en el signo opuesto, es decir, su caída en Leo. ¿Por qué? Pues por el mismo motivo que Mercurio, muy cerca del Sol, entra en combustión y ve alterado su juicio, nublada también su objetividad. Con esto lo que os quiero hacer llegar es que entendamos que, por un lado, la astrología tradicional como término es muy errado, porque no tiene nada que ver la lógica helenística con la lógica de, como digo, la Alta Edad Media, la Baja Edad Media o el Renacimiento. Sí que es cierto que hay una ruptura a partir de Adán Leo comparable
a las vanguardias artísticas, ese ejemplo que siempre hago, pero no podemos considerar que milenios de astrología anteriores a lo de Alan Leo han sido lo mismo. Evidentemente no. De hecho, hay muchísimos y muy significativos cambios en cada una de las astrologías. Nada que ver tiene la astrología helenística con la renacentista y nada que ver tiene la astrología helenística con la astrología medieval árabe. A pesar de que se recuperaran los textos, se hicieron interpretaciones, se hicieron muchos nuevos aportes y se dio una nueva perspectiva, fruto de la sociedad de su tiempo. En ese sentido, ahí creo que también debemos entrar en la idea de observar. Observar también implica entender la lógica astronómica, pero como os digo, el caso de Mercurio astronómicamente es muy peculiar y ahí no podemos considerar en esa tabla de dignidades esenciales, o más bien de exaltación y de caída, tal como se ha contemplado con el grado 15, porque eso astronómicamente no es así, y entonces sí que podemos cuestionarnos si a nivel simbólico ocurre una exaltación de Mercurio en Acuario. Y alguien podría decirme, claro, a nivel simbólico, pero es que la lógica babilónica no era a nivel simbólico. Sí que es una lógica simbólica, entre otras cosas, lo que os comento con la luna exaltada en Tauro. No se exalta porque sea más visible la luna en Tauro desde la Tierra que otra luna. Se exalta por un tema de secuencia. Se le da la exaltación del Sol a Aries y se le da después la exaltación de la luna a Tauro. Más allá de esto, en lo simbólico, si Mercurio nos habla de la comunicación, si Mercurio es un planeta que tiende a una perspectiva objetiva o que se espera de él una objetividad que no nuble el juicio con lo subjetivo, si entendemos el vínculo que hay entre Mercurio con lo tecnológico, si entendemos que Mercurio va a estar a menudo amenazado por la presencia del Sol, por la proximidad que tiene a él, viéndose perjudicado por ello cuando se encuentran muy cercanos, también hay un sentido con la idea de que Mercurio encuentre su exaltación en un signo en el que el Sol pierde toda su fuerza, en un signo en el que el Sol se encuentra exiliado. Con esto, lo que os quiero hacer llegar es que, muy lejos de una astrología tradicional monolítica, en la que todo es igual en la tradición, estamos en tradiciones astrológicas y en civilizaciones distintas, que operan bajo un código común, que es la astronomía y es la posición planetaria. Se van a estar atravesando distintos paradigmas. Y cada uno de los paradigmas implica tener que usar unas gafas para poderlo ver. No voy a poder usar las mismas gafas viendo astrología helenística que viendo astrología medieval, que viendo astrología renacentista o que viendo la llamada astrología moderna. En este caso todo es fruto de un contexto. En lo personal, considero que Mercurio encuentra una exaltación en Acuario en la medida de todo lo argumentado. Y creo que es algo que también desde periodos previos a estos avances tecnológicos, a las redes sociales, a todo lo que tiene que ver con esto, no se contempló desde ese lugar porque el paradigma habitado era otro. Pero obviamente hay una relación entre todo el estallido de información en redes sociales, especialmente presente a partir de la instalación de Internet, y recordad el fatídico 2020, cuando los cronocratores Júpiter y Saturno hicieron esa conjunción en Acuario que nos instalaría ya definitivamente en un ciclo de más de 200 años de aire. A partir de ahí, todo lo que tiene que ver con la información, la rapidez, ahí encontramos una expresión anfetamínica, por decirlo de alguna manera, de Mercurio. En definitiva, la astrología
debe ser comprendida en cada momento que transita. Y no hay unas prácticas astrológicas inadecuadas, o hay unas prácticas astrológicas peores que otras, ni muchísimo menos. Cada astrología es fruto de un contexto. Otra cosa es lo que a cada uno de nosotros, a nivel particular, nos guste practicar. Que ahí cada uno practica la astrología desde un lugar. Yo soy un amante de la tradición, pero comprendo absolutamente que la tradición, trasladada a nuestros días, pues tratar de leer la tradición en nuestros días como se leía en la tradición, eso no es que sea una quimera, es que además de ser una quimera, no sería útil para la realidad social de hoy, que es otra, y por otro lado lo que se estaría haciendo es una imitación de lo que se cree que se practicaba hace siglos o milenios, que probablemente esté muy alejado de lo que realmente se practicaba. En ese sentido, cuando me refiero a astrología humanista, a diferencia de la astrología humanística de Dane Rudyard, me refiero a una astrología que estudie las tradiciones, que las compare, que las mire desde ahí y que genere, a partir de todo ello, con el conocimiento que hay en cada momento trasladándose a su contexto. Y también que observe. También creo que es muy importante observar y preguntarse, pues en el caso de Mercurio, qué ocurre realmente cuando se encuentra en Acuario y si tiene o no tiene lógica, en base a lo expuesto, que encuentre su exaltación ahí. Es decir, también que evidentemente abordar un manuscrito clásico o un manuscrito renacentista, como uno en los que estoy trabajando, desde la idea de Mercurio se exalta en Acuario, pues lógicamente no, porque obviamente en ese contexto así no se concebía y la interpretación astrológica va a ir en base de la percepción del momento. Aquí os dejo este extenso podcast, este extenso vídeo de YouTube, depende de donde lo veáis, y nos veremos en breve con mucho y mucho más.